Elegido, si sientes que todo ha estado en silencio, presta atención a lo que está a punto de ocurrir. Detente por un momento. Respira profundamente y deja a un lado cualquier distracción, porque quizá este mensaje llegue a ti en el instante exacto en que más lo necesitabas. Hay momentos en la vida en los que todo parece quedarse inmóvil. Horas, pero el cielo parece guardar silencio. Trabajas, pero los resultados no llegan. Luchas con todas tus fuerzas y aún así, tienes la sensación de que avanzas mucho más lento que los demás. Entonces comienzas a preguntarte: ¿habré hecho algo mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué veo a otros avanzar mientras yo sigo esperando? Si esas preguntas han pasado por tu mente recientemente, escucha con atención. Porque tal vez no estás viviendo una temporada de abandono. Tal vez estás viviendo una temporada de preparación. Y existe una enorme diferencia entre ambas. Muchas personas abandonan justo antes de cruzar la puerta que estuvieron esperando durante años. No porque no fueran capaces, sino porque interpretaron el silencio como un rechazo, cuando en realidad era una señal de que algo estaba siendo preparado fuera de su vista. La mayoría quiere ver primero para creer después. Pero la fe funciona exactamente al revés. Primero aprendes a confiar. Después llegan las respuestas. Y ese proceso casi nunca resulta cómodo. Porque transforma tu carácter antes de transformar tus circunstancias. Durante los últimos meses probablemente sentiste que algo dentro de ti estaba cambiando. Quizá ya no disfrutas las mismas conversaciones. Los lugares donde antes te sentías cómodo ahora parecen vacíos. Las personas que antes ocupaban gran parte de tu vida ya no despiertan el mismo interés. Al principio eso puede generar miedo. Piensas que estás perdiendo cosas importantes. Pero muchas veces no estás perdiendo. Simplemente estás creciendo. Y el crecimiento siempre implica dejar atrás versiones antiguas de nosotros mismos. Un árbol no puede convertirse en un gran roble si insiste en conservar la semilla que fue. Debe romper esa antigua estructura para dar lugar a algo mucho mayor. Lo mismo sucede contigo. Hay temporadas donde Dios no cambia primero lo que ocurre a tu alrededor. Primero cambia lo que ocurre dentro de ti. Porque una persona transformada puede sostener bendiciones que antes la habrían destruido. Por eso algunos procesos parecen interminables. No porque Dios disfrute hacernos esperar, sino porque conoce exactamente el momento en el que estaremos preparados para recibir aquello que hemos pedido. Muchas veces creemos que estamos esperando una oportunidad. Pero la verdad es que la oportunidad también está esperando la versión correcta de nosotros. Piensa en José. Antes de gobernar una nación pasó por un pozo. Después fue vendido. Más tarde fue acusado injustamente. Y finalmente terminó en una prisión. Si alguien hubiera observado únicamente esas circunstancias, habría dicho que todo estaba saliendo mal. Pero cada etapa estaba enseñándole algo diferente. En el pozo aprendió que los sueños pueden sobrevivir incluso cuando otros intentan destruirlos. Como esclavo aprendió disciplina. En la prisión aprendió paciencia. Y cuando finalmente llegó al palacio, ya no era el joven impulsivo que había salido de la casa de su padre. Era un hombre preparado para administrar una responsabilidad mucho mayor. Ese patrón se repite una y otra vez. Antes de cada gran propósito suele existir una temporada donde todo parece detenido. Es precisamente ahí donde muchas personas renuncian. Confunden la preparación con el fracaso. Confunden el silencio con la ausencia de Dios. Confunden el proceso con un castigo. Pero el proceso no siempre es una señal de que algo anda mal. A veces es la evidencia de que algo importante está siendo construido. Hay cosas que solo pueden desarrollarse lentamente. La paciencia. La humildad. La sabiduría. La capacidad de perdonar. La fortaleza para permanecer firme cuando nadie más cree en ti.
Esas cualidades no aparecen de un día para otro. Se forman en los días difíciles. En las noches donde parece que nadie escucha tus oraciones. En las ocasiones donde decides hacer lo correcto aun cuando nadie está mirando. Y aunque el mundo no vea ese crecimiento, Dios sí lo ve. Cada decisión correcta. Cada acto de obediencia. Cada lágrima derramada en secreto. Nada pasa desapercibido. Tal vez hoy sientes que todo está demasiado tranquilo. Que nada cambia. Que las respuestas siguen sin llegar. Pero no confundas la quietud con la inactividad. Porque incluso cuando la tierra parece inmóvil durante el invierno, debajo de la superficie las raíces siguen creciendo. Nadie las ve. Nadie las celebra. Pero sin ese crecimiento oculto jamás existiría el árbol que un día dará fruto. Quizá eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez esta temporada no fue diseñada para que otros noten tu progreso. Fue diseñada para fortalecer tus raíces. Porque aquello que Dios quiere construir en tu vida necesita una base capaz de sostenerlo. Y esa base no se construye en los momentos de comodidad. Se construye precisamente cuando decides permanecer firme incluso sin entender completamente lo que está ocurriendo. Así que antes de pensar que has sido olvidado, hazte una pregunta diferente. No preguntes solamente, ¿cuándo cambiará mi situación? Pregunta también, ¿qué está formando Dios dentro de mí mientras espero? Porque esa respuesta podría transformar por completo la manera en que ves esta temporada de tu vida. Cuando Dios te aparta, no siempre es para quitarte algo. Muchas veces es para proteger lo que está formando en ti. Si has llegado hasta aquí, hay algo que debes comprender. No todas las temporadas de soledad son una señal de pérdida. Algunas son una muestra de que Dios está haciendo un trabajo tan profundo en tu interior que necesita alejar por un tiempo el ruido que antes ocupaba tu atención. Tal vez recuerdes momentos en los que tu teléfono dejó de sonar. Las invitaciones comenzaron a disminuir. Personas que parecían inseparables siguieron su propio camino. Y, sin darte cuenta, empezaste a pasar más tiempo contigo mismo. Al principio, esa etapa puede sentirse incómoda. El silencio suele revelar pensamientos que antes estaban escondidos bajo el ruido de la rutina. Pero es precisamente en ese silencio donde comienzan las transformaciones más importantes. Porque cuando desaparecen las voces de los demás, tienes la oportunidad de escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Vivimos en un mundo donde todos opinan. Todos tienen un consejo. Todos creen saber qué deberías hacer con tu vida. Sin embargo, si intentaras seguir cada una de esas opiniones, terminarías caminando en direcciones completamente opuestas. Por eso llega un momento en el que Dios reduce el número de voces que influyen sobre ti. No para aislarte por completo, sino para enseñarte a depender primero de Él. Piensa por un instante en David. Mucho antes de convertirse en rey, pasó años cuidando ovejas lejos de los aplausos. Mientras otros soñaban con grandes escenarios, él aprendía fidelidad en lugares donde nadie lo observaba. No había multitudes celebrando su esfuerzo. No existían reconocimientos. Solo estaba él, el campo abierto y la presencia de Dios. Muchos habrían considerado esa etapa como insignificante. Pero fue allí donde desarrolló el valor para enfrentar al león y al oso. Fue allí donde fortaleció su confianza. Fue allí donde aprendió que la verdadera preparación ocurre cuando nadie está mirando. Quizá eso también esté sucediendo contigo. Tal vez has sentido que tu vida perdió movimiento. Pero no confundas la calma con el abandono. Las raíces crecen en silencio. Nadie puede verlas. Sin embargo, sostienen todo lo que un día aparecerá sobre la superficie. Del mismo modo, Dios suele trabajar primero en aquello que otros no pueden observar. Porque una bendición sin carácter puede convertirse rápidamente en un problema. Muchos desean el éxito. Pocos desean el proceso que lo hace posible. Todos quieren alcanzar la cima.
Pero casi nadie está dispuesto a caminar durante años cuando el camino parece no llevar a ninguna parte. Y, sin embargo, es precisamente ese recorrido el que marca la diferencia entre quien solo llega y quien permanece. Quizá has pedido una oportunidad, un nuevo trabajo, un ministerio, una familia restaurada, un proyecto que finalmente prospere. Y aunque todavía no ves la respuesta, hay algo importante que debes recordar. Dios no solo prepara las bendiciones, también prepara a quienes las recibirán. Porque entregar una gran responsabilidad antes del tiempo correcto sería como colocar un edificio de muchos pisos sobre cimientos demasiado débiles. Por fuera todo parecería impresionante. Pero bastaría una pequeña tormenta para hacerlo caer. Por eso algunos retrasos son, en realidad, una muestra de cuidado. Aunque desde nuestra perspectiva parezcan puertas cerradas, muchas veces son puertas protegidas. Hay personas que llegaron demasiado pronto al lugar que tanto deseaban. Y precisamente por no estar preparadas, terminaron perdiéndolo todo. En cambio, quienes permiten que Dios forme primero su corazón suelen descubrir que las bendiciones llegan acompañadas de la sabiduría necesaria para administrarlas. Ahora bien, existe otra razón por la que algunos elegidos atraviesan temporadas de aislamiento. No todas las personas pueden acompañarte hacia el lugar al que Dios quiere llevarte. Eso no significa que sean malas. Simplemente significa que algunas relaciones pertenecían a una etapa diferente de tu historia. Hay amistades que fueron importantes para ayudarte a crecer. Pero también existen personas que, sin darse cuenta, limitarían el siguiente nivel de tu propósito. A veces intentamos conservar absolutamente todo. Las mismas costumbres. Los mismos ambientes. Las mismas conversaciones. Pero crecer implica aprender a soltar aquello que ya cumplió su propósito. Y eso puede doler. Porque despedirse de una etapa nunca resulta fácil. Sin embargo, cada nuevo capítulo exige espacio para lo que está por venir. Observa la naturaleza. Cuando llega el otoño, los árboles no luchan por conservar cada hoja. Las dejan caer. No porque estén muriendo, sino porque se preparan para una nueva temporada. Si el árbol insistiera en aferrarse a lo viejo, dificultaría el nacimiento de lo nuevo. Tal vez Dios esté haciendo exactamente eso contigo. No está quitándote algo para castigarte. Está despejando el camino para aquello que viene después. Y aunque hoy no logres entenderlo por completo, llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que cada despedida evitó un problema mayor. Que cada puerta cerrada te protegió de un destino equivocado. Que cada retraso fortaleció tu carácter. Y que cada lágrima regó una semilla que terminaría dando fruto. Así que no te desesperes si el proceso parece más largo de lo que esperabas. Las obras más importantes requieren tiempo. Nadie construye una gran casa comenzando por el techo. Primero se trabaja en aquello que casi nadie verá. Los cimientos. Y los cimientos son precisamente lo que sostiene todo lo demás. Quizá hoy sientas que tu vida se parece más a un terreno en construcción que a una obra terminada. Pero eso no significa que Dios haya dejado de trabajar. Al contrario. Puede ser la señal de que está levantando algo mucho más grande de lo que habías imaginado. Por eso, en lugar de preguntarte únicamente por qué ciertas cosas aún no suceden, comienza a observar lo que sí ha cambiado dentro de ti. Tal vez ahora tienes más paciencia que hace un año. Más sabiduría para tomar decisiones. Más paz en medio de los problemas. Más capacidad para perdonar. Esos cambios son evidencia de que el proceso está dando fruto, aunque todavía no puedas verlo completamente. Y cuando llegue el momento indicado, comprenderás que Dios nunca estuvo retrasando tu destino. Simplemente estaba construyendo la persona capaz de vivirlo. Las batallas que nadie ve también están formando tu destino. Hay una realidad que pocas personas comprenden. Las luchas más importantes casi nunca ocurren delante de una multitud.
Suceden cuando estás solo. Cuando nadie conoce las lágrimas que has derramado. Cuando sonríes frente a los demás mientras por dentro estás intentando mantener viva la esperanza. Esas son las batallas que transforman el corazón. Porque cualquiera puede mantener la fe cuando todo marcha bien. Lo difícil es seguir creyendo cuando las circunstancias parecen decir exactamente lo contrario. Quizá has tenido días en los que te levantaste sin ganas de continuar. No porque hayas perdido la fe, sino porque el cansancio emocional comenzó a pesar más de lo que imaginabas. Has soportado decepciones, promesas incumplidas, personas que aseguraron permanecer a tu lado y desaparecieron cuando más las necesitabas. Y aún así, aquí estás. Puede que no te sientas fuerte, pero has seguido avanzando. Y eso ya habla de una fortaleza que muchas veces tú mismo no reconoces. Existe una idea equivocada que muchas personas tienen acerca de la fe. Creen que confiar en Dios significa no sentir miedo nunca. Pero la Biblia muestra algo diferente. Muchos hombres y mujeres de Dios experimentaron dudas, tristeza e incluso momentos de profundo desánimo. La diferencia no fue que jamás sintieran temor. La diferencia fue que decidieron no quedarse a vivir en él. El miedo llamó a la puerta. Pero ellos eligieron seguir caminando. Y quizá eso mismo sea lo que Dios está enseñándote en esta temporada. No a vivir sin dificultades, sino a caminar con confianza aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Porque la verdadera paz no consiste en la ausencia de problemas. Consiste en saber que Dios sigue teniendo el control incluso cuando tú no logras entender el camino. Hay personas que piensan que la bendición comienza cuando desaparecen los desafíos. Sin embargo, muchas veces la bendición comienza cuando cambia tu manera de enfrentarlos. Tal vez el problema sigue ahí. Pero tú ya no reaccionas con desesperación. Quizá la puerta continúa cerrada. Pero ahora has aprendido a esperar sin perder la esperanza. Ese cambio es mucho más importante de lo que parece. Porque las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Pero un corazón fortalecido permanece firme incluso cuando el viento vuelve a soplar. Piensa por un momento en un herrero trabajando el hierro. Antes de convertirse en una espada resistente, el metal pasa una y otra vez por el fuego. Después recibe golpes constantes. Desde afuera parecería un proceso de destrucción. Pero en realidad cada golpe está dándole la forma que necesita. Muchas veces Dios trabaja de una manera similar. Las pruebas no siempre llegan para romperte. En ocasiones llegan para fortalecer aquello que todavía era frágil. Cada decepción puede enseñarte discernimiento. Cada espera desarrolla paciencia. Cada dificultad aumenta tu dependencia de Dios. Y aunque durante el proceso parezca que nada tiene sentido, con el paso del tiempo comienzas a descubrir que ninguna experiencia fue desperdiciada. Incluso aquello que más dolor te causó terminó enseñándote algo valioso. Quizá hoy eres más compasivo porque conoces el sufrimiento. Más prudente porque aprendiste de tus errores. Más humilde porque entendiste que no todo depende de tus propias fuerzas. Ese crecimiento interior tiene un valor enorme. Porque las personas verdaderamente transformadas no solo cambian lo que hacen. Cambian la manera en que piensan. Cambian la forma en que responden. Cambian las decisiones que toman. Y ese tipo de transformación casi siempre ocurre lejos de los reflectores. Tal vez últimamente has sentido que Dios guarda silencio. Has orado esperando una respuesta inmediata. Pero el tiempo sigue avanzando. Quiero invitarte a considerar una posibilidad. ¿Y si el silencio no fuera una ausencia? ¿Y si fuera una oportunidad para desarrollar una confianza más profunda? Los agricultores entienden muy bien este principio. Después de sembrar una semilla, no regresan al día siguiente para desenterrarla y comprobar si está creciendo. Saben que el crecimiento ocurre debajo de la tierra. Invisible. Silencioso. Lento.
pero constante. La fe funciona de una manera parecida. Hay temporadas donde no puedes ver resultados inmediatos. Sin embargo, eso no significa que Dios haya dejado de obrar. Puede ser precisamente lo contrario. Puede que esté desarrollando algo que todavía necesita permanecer oculto. Y cuando llegue el momento adecuado, el fruto aparecerá. No porque ocurrió de repente, sino porque llevaba mucho tiempo creciendo sin que nadie lo notara. Por eso no permitas que la comparación robe tu paz. Vivimos observando los logros de otras personas. Vemos sus victorias, sus celebraciones, sus nuevos comienzos. Pero rara vez conocemos las noches difíciles que atravesaron antes de llegar hasta allí. Cada persona tiene un proceso diferente. Dios no escribe todas las historias de la misma manera. Comparar tu capítulo actual con el desenlace de otra persona solo traerá frustración. En cambio, cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, descubres que Él nunca llega tarde. Llega exactamente cuando aquello que preparó para ti puede convertirse en una bendición duradera. Y mientras ese día llega, continúa creciendo. Sigue aprendiendo. Perdona a quienes te hirieron. Cuida tu corazón. Mantén viva tu esperanza. Porque el propósito de Dios no depende únicamente de las puertas que se abren. También depende de la persona en la que te estás convirtiendo mientras esperas. Quizá aún no puedes ver el cuadro completo. Pero Dios sí. Él conoce el camino que has recorrido. Cada oración. Cada sacrificio. Cada decisión que tomaste cuando nadie más estaba observando. Nada ha sido en vano. Todo está formando parte de una historia mucho mayor de la que hoy alcanzas a comprender. Y cuando finalmente mires hacia atrás, descubrirás que incluso las temporadas más difíciles fueron las que prepararon el terreno para los momentos más extraordinarios de tu vida. Cuando todo parece detenerse, Dios sigue moviendo piezas que tú aún no puedes ver. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No todo lo que Dios hace ocurre delante de tus ojos. De hecho, algunas de sus obras más importantes se desarrollan en lugares donde tú no puedes entrar. Mientras tú oras, Él puede estar preparando a las personas correctas. Mientras esperas una respuesta, quizá esté abriendo caminos que todavía no alcanzas a imaginar. Y mientras piensas que nada cambia, Él continúa acomodando circunstancias que un día tendrán sentido. El problema es que solemos medir el progreso únicamente por lo que vemos. Si aparece una oportunidad, creemos que Dios está obrando. Si las puertas permanecen cerradas, pensamos que todo se detuvo. Pero el reino de Dios no funciona según nuestras prisas. Muchas veces, lo más importante sucede antes de que aparezca la primera señal visible. Piensa en una semilla. Durante semanas permanece completamente oculta bajo la tierra. Desde afuera parecería que nada está ocurriendo. Sin embargo, debajo de la superficie se está formando un sistema de raíces que sostendrá todo lo que crecerá después. Si alguien juzgara el proceso únicamente por lo que puede ver, concluiría que la semilla nunca dio fruto. Pero estaría equivocado. Porque el crecimiento comenzó mucho antes de hacerse visible. Quizá esa imagen describe exactamente tu vida en este momento. Has sembrado con esfuerzo. Has orado. Has trabajado. Has sido paciente. Y aún así parece que todo continúa igual. Pero no olvides que Dios no solo trabaja en lo visible. Él también obra en aquello que tus ojos todavía no alcanzan a contemplar. Puede que exista una conversación ocurriendo en este preciso instante que abrirá una puerta para tu futuro. Puede que una decisión que otra persona tomará dentro de unas semanas termine cambiando el rumbo de tu vida. Puede que Dios esté preparando una respuesta que aún no llega porque cada pieza necesita ocupar primero su lugar. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Dios suele construir procesos completos. Y aunque el proceso parezca más lento, también suele ser mucho más firme.
Hay algo que debes recordar cuando la espera se hace larga. No confundas velocidad con dirección. Puedes avanzar muy rápido hacia el lugar equivocado. O caminar lentamente hacia el propósito correcto. Y al final, la dirección siempre será más importante que la rapidez. Vivimos en una época donde todos parecen tener prisa. Prisa por alcanzar el éxito. Prisa por recibir reconocimiento. Prisa por cumplir cada meta. Pero Dios rara vez acelera una transformación que necesita tiempo. Porque hay lecciones que solo pueden aprenderse caminando despacio. La paciencia no se desarrolla de un día para otro. La humildad tampoco. Ni la capacidad de confiar cuando no tienes el control. Esas virtudes aparecen precisamente cuando la respuesta tarda más de lo que esperabas. Y aunque durante ese tiempo puedas sentir frustración, después descubrirás que cada día de espera tenía un propósito. Quizá hoy recuerdas una oración que hiciste hace años. En aquel momento querías una respuesta inmediata. Ahora, mirando hacia atrás, entiendes que si Dios hubiera dicho sí en ese instante, probablemente no habrías estado preparado. Eso ocurre más veces de las que imaginamos. Con el tiempo comprendemos que algunos, todavía no, fueron una forma de protección. No porque Dios quisiera negarnos algo bueno, sino porque conocía el momento adecuado para entregarlo. Hay otra enseñanza importante que suele pasar desapercibida. Mientras esperas que cambien tus circunstancias, observa cómo ha cambiado tu corazón. Tal vez hace unos años reaccionabas con enojo ante cualquier problema. Hoy respondes con más calma. Antes necesitabas tener todas las respuestas. Ahora has aprendido a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Antes dependías demasiado de la aprobación de los demás. Hoy entiendes que tu valor no está determinado por la opinión de las personas. Ese crecimiento interior vale mucho más de lo que imaginas. Porque las bendiciones pueden llegar y desaparecer. Pero el carácter permanece. Y es precisamente el carácter lo que determina cuánto tiempo podrás sostener aquello que Dios coloque en tus manos. Existe un principio que aparece una y otra vez en las Escrituras. Antes de una gran responsabilidad, casi siempre hay una temporada de formación. Moisés pasó años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue pastor mucho antes de sentarse en un trono. José aprendió a servir antes de aprender a gobernar. Incluso Jesús pasó años de preparación antes de comenzar su ministerio público. Eso nos enseña algo muy importante. Dios no tiene prisa por exhibir a una persona. Primero se asegura de fortalecer sus fundamentos. Porque el éxito sin madurez puede convertirse en una carga demasiado pesada. Tal vez por eso todavía no entiendes algunas demoras. No las veas únicamente como obstáculos. Pregúntate qué están produciendo dentro de ti. Cada proceso deja una enseñanza. Cada dificultad desarrolla una fortaleza. Cada espera revela algo acerca de nuestro corazón. Y cuando aceptamos ese proceso, dejamos de luchar contra el tiempo de Dios para comenzar a caminar junto a Él. Hay personas que viven desesperadas porque creen que ya es demasiado tarde. Ven pasar los años y sienten que perdieron oportunidades irrepetibles. Pero Dios no depende del calendario humano. Él tiene la capacidad de abrir caminos donde parecía no existir ninguno. Puede restaurar lo que parecía perdido. Puede dar un nuevo comienzo cuando todos creen que la historia terminó. Por eso no permitas que la ansiedad gobierne tus decisiones. La ansiedad suele empujarnos a abrir puertas que Dios nunca quiso que cruzáramos. En cambio, la confianza nos enseña a esperar con sabiduría. No una espera pasiva, sino una espera activa. Una espera donde seguimos creciendo, aprendiendo, preparándonos y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Porque cuando finalmente llegue la oportunidad correcta, no bastará con haberla esperado. También será necesario estar listo para recibirla. Así que no subestimes esta temporada. Aunque parezca silenciosa, puede estar siendo una de las más importantes de toda tu vida.
porque mientras tú esperas una respuesta, Dios sigue escribiendo una historia cuyo final todavía no alcanzas a imaginar. El momento que esperabas no llegará por casualidad, llegará cuando tu corazón esté preparado. Si has permanecido hasta este momento, quiero que recuerdes algo que puede cambiar por completo la forma en que ves tu historia. No eres la misma persona que comenzó este camino. Quizá todavía no tengas todo aquello por lo que has orado. Tal vez algunas respuestas siguen sin aparecer. Pero hay algo que sí ha cambiado. Tú. Y muchas veces ese es el milagro que Dios realiza primero. Porque antes de transformar una circunstancia, transforma a la persona que tendrá que vivir en esa nueva realidad. Piensa por un momento en todo lo que has superado. Situaciones que hace algunos años habrían destruido tu paz. Personas que intentaron apagar tus sueños. Momentos donde creíste que ya no tenías fuerzas para continuar. Sin embargo, aquí estás. No porque todo haya sido fácil, sino porque Dios te sostuvo incluso cuando tú no eras consciente de ello. Quizá hubo noches en las que lloraste en silencio. Oraciones que solo Dios escuchó. Preguntas que nadie pudo responder. Y aunque en ese momento parecía que estabas caminando solo, hoy puedes mirar atrás y descubrir que nunca dejaste de avanzar. Cada paso te acercó un poco más a la persona que estás llamado a ser. Ese es el propósito de los procesos. No hacerte sufrir sin sentido, sino moldear un corazón capaz de reflejar la sabiduría, la paciencia y la confianza que solo nacen después de atravesar dificultades. Hay algo que debes cuidar cuando las bendiciones comiencen a llegar. La humildad. Porque el mismo Dios que abre puertas también espera que nunca olvides de dónde te sacó. No olvides las temporadas donde dependías completamente de Él. No olvides las oraciones hechas con lágrimas. No olvides a las personas que caminaron contigo cuando nadie más creía en tu futuro. El éxito jamás debería borrar la gratitud. Al contrario. Mientras más alto llegues, más importante será recordar quién sostuvo tus pasos cuando todo parecía imposible. También llegará el momento de tomar nuevas decisiones. Habrá oportunidades que antes habrías aceptado inmediatamente. Pero ahora tendrás más discernimiento. Comprenderás que no toda puerta abierta proviene de Dios. Y que no toda oportunidad es parte de tu propósito. La madurez consiste en aprender a elegir lo correcto, incluso cuando existen muchas opciones aparentemente buenas. Esa sabiduría será una de las mayores recompensas de este proceso. Porque ya no vivirás reaccionando por impulso. Aprenderás a esperar dirección antes de actuar. A confiar antes de correr. A escuchar antes de responder. Y esa calma será una señal del crecimiento que Dios produjo dentro de ti. Quizá algunas personas no comprendan tu transformación. Dirán que has cambiado. Y tendrán razón. Porque ya no eres la persona que buscaba la aprobación de todos. Ahora entiendes que tu identidad no depende de los aplausos. Depende de aquel que te llamó desde el principio. No necesitas demostrar constantemente tu valor. No necesitas competir con nadie. No necesitas vivir comparando tu camino con el de los demás. Dios nunca escribió dos historias exactamente iguales. Cada vida tiene su propio tiempo. Su propio proceso. Su propia misión. Por eso deja de mirar constantemente el recorrido de otros. Mira lo que Dios está haciendo contigo. Porque cuando enfocas tu atención en su propósito, la comparación pierde fuerza. Y con ella también desaparecen muchas inseguridades. Tal vez el próximo capítulo de tu vida sea diferente a todo lo que has vivido hasta ahora. No porque ya no existan desafíos, sino porque ahora enfrentarás cada uno de ellos con una fe más firme, con una paz más profunda, con una confianza que antes no tenías. Y esa será la mayor evidencia de que Dios terminó una etapa y está comenzando otra. No olvides algo más. Las bendiciones nunca fueron el destino final. El verdadero propósito siempre fue acercarte más a Dios.
Porque una persona puede tener éxito en muchas áreas y aún así sentirse vacía. Pero quien aprende a caminar de la mano del Señor descubre una paz que las circunstancias no pueden quitar. Esa paz será tu mayor fortaleza. Cuando lleguen los días buenos, te mantendrá humilde. Y cuando aparezcan nuevos desafíos, te recordará que el mismo Dios que te sostuvo antes seguirá caminando contigo. Así que levanta la mirada. No permitas que el miedo escriba el final de una historia que Dios todavía está desarrollando. No dejes que una temporada difícil te haga olvidar todas las veces que Él ya te ayudó a salir adelante. Recuerda que los procesos tienen un final. Las noches más largas también terminan dando paso al amanecer. Y las semillas que permanecen firmes bajo la tierra finalmente rompen la superficie para convertirse en árboles capaces de dar sombra y fruto. Quizá hoy aún no ves todo lo que Dios preparó para ti. Pero eso no significa que no exista. Solo significa que todavía estás caminando hacia ese momento. Y cuando llegue, comprenderás que ninguna lágrima fue inútil. Que ninguna espera fue en vano. Que ninguna prueba fue demasiado grande para el propósito que Dios había diseñado para tu vida. Por eso continúa avanzando. Sigue orando. Sigue creciendo. Sigue creyendo incluso cuando las respuestas parezcan tardar. Porque Dios no ha terminado contigo. Lo mejor de tu historia no quedó atrás. Todavía hay capítulos por escribir. Todavía hay puertas que se abrirán. Todavía hay personas que conocerás. Todavía hay sueños que florecerán en el momento indicado. Y cuando todo eso ocurra, mirarás hacia atrás con una sonrisa y entenderás que el silencio nunca fue abandono. Fue preparación. Las pruebas nunca fueron el final. Fueron el camino. Y cada paso que diste, incluso los más difíciles, te acercó exactamente al lugar donde Dios quería que estuvieras. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Confío en el tiempo perfecto de Dios. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesite recuperar la esperanza. Y recuerda siempre esto. Cuando Dios parece guardar silencio, muchas veces es porque está construyendo una respuesta mucho más grande de lo que imaginas. Que Dios fortalezca tu fe, llene tu corazón de paz y guíe cada uno de tus pasos. Amén.